peste en la tierra. En el tiempo de Jonás profetizaron también Amós y Oseas. Pero mientras estos, Amós y Oseas, profetizaban para el pueblo de Dios, Jonás fue enviado como misionero a Nínive, una ciudad pagana. Ahora, esto prueba el interés divino en salvar a todas las naciones y no solo a Israel. La Biblia es el libro de la gracia. Y cada libro de la Biblia tiene como tema principal la gracia maravillosa de Jesús. El libro de Jonás no podría ser diferente. El libro de Jonás no nos cuenta solo la historia de un gran pez, porque el pez es mencionado solo 4 veces. Tampoco es la historia de una ciudad impenitente llamada Nínive, porque Nínive es mencionada solo 8 veces en todo el libro. Tampoco es la historia de un profeta desobediente, porque Jonás es mencionado apenas 18 veces en el libro. El libro, querido, habla de Dios y de su infinito amor por la raza humana. Dios es mencionado 36 veces en el libro de Jonás. Y si sacásemos a Dios del libro, la historia no tendría sentido. El problema de Jonás es que él predicaba acerca de Dios, pero tristemente la realidad es que él no conocía la esencia de la salvación, que es la gracia. No conocía a Dios, no conocía el carácter de Dios. Predicaba el Evangelio, sí, pero no entendía el Evangelio. Mucha gente piensa que Jonás no fue a Nínive porque tenía miedo de la ciudad. No es así. Es verdad que Nínive era una ciudad violenta. Mira lo que el profeta Nahum dice al respecto de la ciudad de Nínive. Aquí en Nahum 3:1 dice: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Ese era Nínive. Pero Jonás no era un hombre medroso. Su problema era que no estaba de acuerdo con la manera como Dios trata a los pecadores. Para Jonás el pecador tenía que morir. Merece la muerte, tiene que morir. Pero Jonás sabía que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Mira, si Jonás estuviese seguro que Dios destruiría a Nínive después de su profecía, él hubiera ido, hubiera cumplido su misión. Pero él sabía que si el pueblo se arrepintiese, Dios lo perdonaría. Y Jonás no aceptaba, entre aspas, la mano blanda de Dios. Eso lo explica él mismo en Jonás 4:2. Mira, vamos a leer Jonás 4:2. Dios había perdonado a Nínive. Y mira lo que el profeta dice: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Te das cuenta de la situación? Jonás no fue a Nínive porque tenía miedo, él era un hombre valiente. Él no fue a Nínive porque sabía que si los ninivitas se arrepintiesen, Dios los perdonaría. Y en la opinión de él, el pecador tiene que morir. En la vida de Jonás, en su concepto de vida, no había gracia, no había amor. Y Dios es Dios perdonador, no es Dios destructor. Jonás tenía un concepto equivocado del Evangelio. Y no era solo así con los otros, porque hay gente que es dura con los otros, pero consigo no. Jonás era duro consigo mismo también. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Jonás ahora está en alto mar. Hay una tormenta. La gente se desespera y no sabe qué hacer. Cada uno clama a su propio Dios, pero ningún Dios es capaz de solucionar el problema. Yo te pregunto, ¿no te parece conocida esta situación? Hoy, en nuestros días, vivimos días de tormenta social, tormenta ecológica, financiera, moral. Todo el mundo sabe que el tren de este mundo se dirige hacia el precipicio.
y cada uno clama a su propio Dios. Hay gente que confía en los astros, otros que confían en las pirámides, otros en la energía interior, otros en el misticismo oriental. Cada uno clama a su propio Dios. Bueno, aquella noche en el tormentoso mar, la gente se desesperaba. El único que dormía era el único que conocía la causa de todo. El único ser humano que conocía al verdadero Dios dormía. ¿Por qué? Porque cuando no entiendes las maravillas del Evangelio, la tendencia es dormir el sueño de la indiferencia espiritual. ¿Para qué voy a predicar la destrucción si yo sé que Dios finalmente los va a perdonar? Pensaba el profeta, y dormía. Pero los marineros lo despertaron y le dijeron lo que está registrado en Jonás 1, 11 y 12. Mira, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Ahora piensa en la respuesta del profeta. Él cree que el pecador debe morir, ese es su concepto de vida. Y como él es el pecador, en ese caso en el mar, porque él piensa, la tormenta vino porque yo estoy escapándome de Dios, entonces yo soy el culpado. Entonces él dice así, si yo soy el pecador, entonces yo tengo que ser condenado. Por eso digo muchas veces que Jonás no era duro solo con los otros, era duro también consigo mismo. Ahora, imagina conmigo la escena, El mar se lo comienza a tragar a Jonás. Su cuerpo ya desapareció en el agua, solo le resta la cabeza. Pero ahí Jonás levanta, saca la cabeza del agua y mira a Dios. Y no pide ayuda de Dios, no pide perdón de Dios. Es como si le dijese, mira Dios, mira, ¿estás viendo cómo me estoy ahogando? Es así que se debe tratar a los pecadores. Yo pequé, pues voy a morir. Si tú realmente destruyeses a los ninivitas, yo habría ido. Pero como yo sé, yo te conozco, que si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar, pues por eso no fui. Y ahí se ahogó, desapareció. Por otro lado, es interesante observar que Jonás conocía a perfección la teoría del mensaje. Porque lo que él dice en el versículo 9 es muy parecido con el último mensaje que nosotros debemos dar al mundo en el contexto de Apocalipsis 14. Mira, Jonás 1, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. ¿Te das cuenta cómo se parece esto con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14? Quiere decir, Jonás dominaba la doctrina, sabía quién era Dios, creador del cielo, de la tierra, conocía creacionismo, conocía todo, pero no conocía la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿de qué vale conocer la doctrina si el mensaje de salvación no ha sido una realidad en tu experiencia? Jonás, de cierta manera, se consideraba el propio Dios. Él decía quién debería salvarse y quién debería perderse. En su vida no había gracia. Que un pecador se arrepintiese y fuese perdonado para él era gracia barata. Y no creo que Jonás era malo, no creo. Apenas no había entendido lo que era la salvación. Pero el Señor desea salvar a Jonás. Jesús también, querido, murió por los que creen que se pueden salvar por su buena conducta y que merecen la salvación. Jesús también murió por los radicales, por los intransigentes, que bajo el pretexto de ser conservadores esconden las cadenas del legalismo que los ata a una vida sin alegría. Pero asimismo, esas personas, aunque no tienen alegría, se obligan a ser felices. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene el deber de ser feliz. Si viven una vida amargada dentro de la iglesia, Jesús los ama. Ahora, ¿cómo salvar a Jonás si él no se deja salvar? Entonces Dios permite
que la propia vida, que su propio concepto de justicia, el de justicia de Jonás, todo eso lo lleve a un rincón de donde no puede más escapar. Dios permite que su justicia propia lo lleve al fondo del mar y allí, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, no le queda otro camino sino aceptar el amor y la gracia de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 1, 2, 5 al 7. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. ¿No es maravilloso? Oh querido, Dios jamás desiste, ni de los que creen que su buen comportamiento los salva. Dios busca al pecador hasta encontrarlo, hasta encontrarlo. Qué bueno que Jonás se dejó encontrar. Ahora veamos el cumplimiento de la misión de Jonás. En el fondo del mar, él se había encontrado con Dios, pero su crecimiento en la gracia, eso todavía le llevaría tiempo. Después del milagro de su salvación física, viene ahora el milagro de su salvación espiritual. Jonás se dirige a Nínive, entra a la ciudad y predica el mensaje. El mensaje de Jonás está en Jonás 3:4. Dice así: Jonás se fue internando a la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Sabes, querido, yo personalmente he analizado muchas veces el sermón de Jonás. Era el último mensaje para esa ciudad. Si no se arrepintiese, esa ciudad moriría, sería destruida. Si no volviese de sus malos caminos, moriría, acabaría. Ahora, yo como evangelista, le voy a preguntar a Jonás, otro evangelista: Jonás, ¿dónde está el llamado? ¿Dónde está la invitación que todo siervo de Dios debe hacer al pecador para que se arrepienta de sus malos caminos? ¿No parece que a Jonás no le interesa, no le importa la salvación de la gente? Da la impresión de que él solo está procurando la destrucción del pecador. 40 días y Nínive será destruido. Listo, ya cumplí. ¿Y qué sucede? Sucede un milagro. Toda Nínive se convierte, empezando por el rey. ¿No es increíble? Estas sin duda, es la campaña de evangelismo que mejor resultados tuvo en toda la historia de la humanidad. Porque todos se entregaron a Dios, sin llamado, sin nada, todo el mundo se entregó a Jesús.
¿Y qué sucede después? Esta es la quinta parte de nuestro estudio. Si el libro de Jonás terminase con el último versículo del capítulo 3, tal vez Jonás pasaría a la historia como el más grande evangelista, el más grande profeta. Ya dije, creo que ningún evangelista tuvo tanto resultado, tan buen resultado en alguna campaña. 100% de resultado positivo. Todos arrepentidos, todos entregados a Dios. Solo que Dios no ve solo lo que está delante de sus ojos. Él ve el corazón. Él ve las motivaciones. Por eso existe el capítulo 4. Y aquí en el capítulo 4 vemos las motivaciones de Jonás y entendemos sus razones egoístas y su falta de comprensión de la gracia de Dios. En el capítulo 1, mira, Jonás es como el hijo pródigo, insistiendo en hacer las cosas a su modo y escapándose de Dios. Pero en el capítulo 4, Jonás es como el hermano mayor del hijo pródigo, crítico, egoísta, airado e infeliz con la salvación de los pecadores. Te digo una cosa, no basta cumplir la voluntad de Dios, no basta obedecerle, es necesario hacerlo con todo el corazón. Aparentemente Jonás había cumplido la misión, pero en el corazón no la había cumplido. El corazón de todo problema es el problema que está en el corazón. Y es allí donde se encontraban los problemas de Jonás, en el corazón. Por eso el versículo 1, estamos hablando del capítulo 4, dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué es lo que le disgustó tanto? Que Dios perdonase a un pueblo rebelde. Pero lo que él no sabía es que Dios no había perdonado a Nínive por causa de su rebeldía, sino por causa de su arrepentimiento. Esto tiene que quedar bien claro en la mente de todos nosotros. Dios ama al pecador. Jamás dejará de amarlo. Pero si lo salva, no será por causa de su pecado, sino porque el pecador reconoció su pecado y aceptó la gracia maravillosa de Cristo. La gracia del Señor no salva a nadie en el pecado, lo salva del pecado. El otro día, alguien me dijo que la salvación era injusta, porque el que habló conmigo dice: yo viví toda mi vida una vida correcta y me voy a salvar. Y el pecador que vivió toda su vida en el pecado y se arrepiente en el último momento, también se va a salvar y ambos vamos a recibir corona de oro. Efectivamente, querido, es así. No hay varias clases de salvos, solo existen salvos. Todos recibirán la misma corona de oro. No hay corona de plata o de bronce. Y gracias a Dios, que la salvación desde el punto de vista humano parece injusta. Porque si Dios nos diese a todos lo que merecemos, creo que nadie se salvaría. A mí me emociona el libro de Jonás. Me emociona la gracia perdonadora de Cristo. Pero me entristece la manera como termina el libro. Jonás, allí sentado,
debajo de una calabacera, con la cara larga, molesto, porque Dios había manifestado su gracia perdonadora con Nínive.